Bueno, pues me vuelvo a presentar para la gente que se conecta ahora. Yo soy Manuel Delgado, soy radiólogo del Hospital 12 de Octubre y soy el coordinador de un máster que hay en AMIR, que es un máster muy interesante, que es máster en imagen clínica y ecografía. Es un máster que luego os contaré un poquito, tiene mucha teoría y también muchas prácticas. Las prácticas son fundamentalmente de ecografía porque es uno de los temas pues, más fuertes del programa del máster, el más interesante, el que está un poquito por explorar por muchos especialistas que no son radiólogos, que no han tenido esa formación durante la residencia, pero que actualmente pues, pueden disponer de ecógrafo en la consulta o en su práctica hospitalaria o cuando hacen urgencias. Y bueno, pues por ser ese tema un poco el más representativo del máster, el más extenso también, pues hemos planteado este webinar que vamos a hacer, que hemos titulado así, ¿no? Que es un buen tema, una buena manera de enganchar a alguien que quiera aprender ecografía poquito a poco para convertirse la ecografía en una herramienta más a usar en la práctica clínica. Entonces, bueno, voy a hacer una especie de introducción cortita y luego lo que vamos a repasar son como diferentes aspectos, diferentes contextos clínicos, diferentes utilidades de la ecografía en pacientes del hospital, que he ido recopilando del hospital, casos interesantes, algunos más sencillos, otros menos, con algunos trucos, y algunos criterios ecográficos para diagnosticar ciertas patologías. Entonces, eh, la presentación dura una 25 o 30 minutos más o menos y luego activamos el chat para las posibles preguntas, ¿vale? Entonces, pues nada, voy a comenzar ya. La ecografía es una modalidad de imagen que utiliza ultrasonidos, por lo tanto hay ausencia de radiaciones ionizantes, no produce ningún daño en el organismo, se puede utilizar en niños, en embarazadas, o sea que es una técnica muy segura que permite la exploración en tiempo real y visualizar la zona que estamos explorando en múltiples planos. El equipo es portátil y económico. Ahora, pues los últimos modelos que hay, las generaciones últimas, pues son prácticamente como una tablet, ¿no? Y comparado con otras técnicas de imagen, además de que no utiliza radiaciones ionizantes y que se puede utilizar en cualquier ámbito, pues es mucho más barato. Presenta una alta resolución para estructuras superficiales y luego pues tiene otras modalidades como la elastografía, que no es tan usada, pero sí que el Doppler, por ejemplo, pues es una modalidad muy útil para caracterizar tanto de manera cuantitativa como cualitativa el flujo de los vasos sanguíneos. Hay varios tipos de sondas, las fundamentales son estas dos, una sonda convexa que emite frecuencias bajitas, entre 3,5 y 5 MHz, y sonda lineal que emite frecuencia entre 7, 13, 14 MHz. La sonda convexa es para ver estructuras más profundas, por ejemplo, para una ecografía abdominal utilizaríamos una sonda convexa. Es un poco paradójico, pero a menor frecuencia el ultrasonido penetra más. O sea, para ver un riñón, para ver una aorta, para ver un hígado, utilizamos una sonda convexa que emite frecuencias a frecuencias menores, pero que nos permite que profundice más el ultrasonido. Mientras que la sonda lineal sirve para ver estructuras superficiales. Las frecuencias son mayores y se utiliza para la patología musculoesquelética y para lesiones más superficiales como la mama o el tiroides, que son estructuras que están más superficiales y que por lo tanto con esta sonda vamos a tener una mejor resolución espacial. El lenguaje ecográfico que utilizamos es el de ecogenicidad. Una lesión es isoecogénica, como vemos esta imagen nodular redondeada de aquí, cuando su ecogenicidad es similar a la del tejido circundante. Generalmente utilizamos como referencia el músculo o la grasa. Cuando es hiperecogénico es cuando es una lesión más brillante, que tiene un punteado más brillante, que es más ecogénica que el tejido de alrededor, hipoecogénico más oscuro, heterogéneo si tiene zonas que alternan esas áreas más hipoecoicas y otras más hiperecoicas o hiperecogénicas. Y luego tenemos un par de términos que son un poco diferentes, que es hiperecogénico, que produce sombra acústica posterior, que esta es una imagen típica del hueso, de las litiasis. Es un área muy ecogénica, por ejemplo, el hueso o una piedra se ve muy ecogénica, el sonido no la atraviesa bien por su elevada densidad y entonces hay una sombra acústica posterior.
Por lo contrario, las lesiones anecoicas o anecogénicas, como son los quistes, la vesícula biliar, la vejiga urinaria, tienen líquido, el líquido es anecoico, el ultrasonido lo atraviesa muy bien y entonces lo que tenemos es un refuerzo acústico posterior. Se va a ver más brillante que posteriormente a la lesión. Un ejemplo de lesión hiperecogénica pues es esta litiasis en la vesícula biliar. Vemos que este es el parénquima hepático. Esta es una lesión redondeada, anecoica, que es la vesícula biliar, y en su interior tiene esta zona hiperecogénica con sombra acústica posterior que corresponde a una colelitiasis. Y otro ejemplo del otro término es un quiste. Esto es una lesión quística en el parénquima hepático. Vemos que el parénquima hepático es isoecoico con el músculo, con la grasa, y que hay una lesión nodular bien definida que es anecoica, tiene líquido en su interior y posteriormente hay un refuerzo acústico. ¿Vale? Eso es típico de un quiste o de una lesión que contiene líquido. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, son 8 casos en total. El primero es un varón de 58 años que acude a urgencias por un dolor lumbar izquierdo irradiado hacia región inguinal y que no responde a analgesia. También presenta hematuria, por lo tanto la sospecha clínica es de un cólico renoureteral. En primer lugar se le hace una radiografía de abdomen donde vemos pues, que tiene una escoliosis dorsolumbar y un patrón colónico pues, con restos fecales en el marco colónico pero sin signos de obstrucción y en principio no se ve ninguna otra anomalía. Para ver cómo están los riñones y si se confirma esa sospecha, pues se hace una ecografía y aquí vemos el riñón izquierdo que tiene una adecuada diferenciación entre la cortical y la medular. La cortical es más hipoecoica, la medular contiene más grasa y por lo tanto es más hiperecogénica y vemos cómo hay una dilatación de los cálices del sistema pielocalicial y conseguimos también ver como la parte proximal del uréter y de la pelvis renal que está dilatada. Entonces, la ecografía es súper útil en este contexto porque va a ver si los riñones son normales, si hay alguna litiasis renal, que en este caso no se ve, pero sí vemos una anomalía. El riñón derecho era normal y el riñón izquierdo tiene dilatado el uréter proximal, la pelvis y los sistemas pilocaliciales, superior, medio e inferior. Muchas veces pasa esto, que el ureter solamente se ve hasta cierto punto y luego se interpone gas y luego ya pues se deja de ver. Entonces nos tenemos que ir a la pelvis. En la pelvis vemos la vejiga urinaria, como veis es anecoica por el contenido de la orina y vemos que tampoco se ve ninguna anomalía. Un truco que se puede utilizar para ver si hay lo que se denomina jet ureteral es poner el Doppler. Se abre, se activa el Doppler color, se pone la ventana a nivel del meato ureteral y si vemos este jet, si vemos que esa zona se rellena de color, es que aquí hay movimiento, ¿vale? Como que el flujo de orina está entrando desde el uréter hacia la vejiga, entonces se colorea. Esto solamente se veía en el lado derecho y en el lado izquierdo no se veía ese jet ureteral. Es un signo indirecto de que hay una dificultad en que la orina pase del uréter a la vejiga y nos aumenta el grado de sospecha de que hay una obstrucción de las vías urinarias. Este paciente al final, como no estaba muy claro por qué se producía esa dilatación del riñón, del uréter, se le hizo un escáner sin contraste. Aquí vemos el riñón derecho, de características normales, y vemos el riñón izquierdo, que está un poquito aumentado de tamaño, y como el sistema pilocalicial está dilatado, con la pelvis renal y el uréter proximal estaba también dilatado, y a nivel de la vejiga vemos esta litiasis. Vemos una pequeña litiasis, una pequeña piedra a nivel del meato ureteral izquierdo que no llegaba al centímetro y que es la causa y justifica todos esos hallazgos que hayamos visto en la ecografía. Por lo tanto, una hidronefrosis izquierda, ahora veremos los grados, secundaria, una litiasis pequeñita, menor de 1 centímetro, o sea que en principio si es menor de 1 centímetro el paciente puede expulsarla por sí mismo y no hace falta poner un catéter doble J, que se localiza en el tercio distal del uréter próximo ya casi entrando en la vejiga. Luego, retrospectivamente, en esta imagen ampliada de la radiografía vemos que esta imagen de aquí de alta densidad podría corresponder a la litiasis visible en la radiografía. Entonces, bueno, aprovecho este caso para contaros la clasificación de la hidronefrosis. Hay diferentes clasificaciones, puede ser hasta 4 o hasta 5, como en este caso, en el cual el grado 1
es cuando solamente está dilatada un poquito la pelvis renal. El grado 2, cuando la pelvis renal mide entre 7 y 10 milímetros y se ven algunos cálices. Hidronefrosis grado 3, cuando hay una marcada dilatación del sistema pilocalicial con un diámetro de la pelvis de mayor de 1 centímetro. El grado 4, cuando ya esa hidronefrosis es más crónica y está produciendo un estrechamiento, un adelgazamiento del parénquima renal. Y el grado 5 es ya cuando prácticamente hay una atrofia renal, no hay nada de parénquima renal porque estas bolas hidronefróticas han ido al final comiéndose el tejido, digamos, y atrofiándolo. Entonces, esto ya lo que quiere decir es que ha sido una dilatación, una obstrucción de larga evolución. Perfecto. Pues pasamos al caso 2, un paciente de 82 años con una sospecha clínica y analítica de colecistitis aguda. Entonces, la prueba inicial para valorar una posible colecistitis aguda es la ecografía. El hígado y la vesícula y la vía biliar se ve muy bien en la ecografía, entonces es la prueba por la que hay que empezar. En este caso vemos que la vesícula está muy extendida. La vesícula denominamos hidrovesicular cuando mide, o sea, el límite es 10 en eje mayor y 4 centímetros en el eje corto. 10 por 4 ya sería una vesícula de hidrovesicular. Vemos que tiene un engrosamiento parietal de 4 milímetros, que tiene un poquito de líquido perivesicular y que tiene una imagen ecogénica que corresponde a una litiasis que está a nivel del infundíbulo. Por lo tanto, estos son criterios que son compatibles con una colecistitis aguda. Al paciente al final había sospecha de que pudiera tener algo más, sobre todo una colecistitis complicada con un absceso, con una perforación, entonces se le hizo el escáner, donde vemos lo mismo, vemos la vesícula dilatada con contenido en su interior. En este corte no se ve la litiasis porque estaba más caudal, pero sí que vemos una importante alteración de la grasa circundante, o sea que los hallazgos son compatibles en las dos pruebas de imagen con colecistitis aguda, sin signos de más complicación, con absceso ni perforación. El paciente fue operado y se confirmó la colecistitis. Esta es una vesícula, aquí en la imagen de la izquierda, una vesícula normal con sus tres partes, el fundus, el cuerpo, el infundíbulo, y luego ya el conducto cístico que se comunica con el hepático y forma el colédomo. Entonces la vesícula en condiciones normales pues es mejor valorarla en ayuno para que esté distendida y normalmente es una estructura anecoica. Tiene líquido, pero un líquido claro, anecoico, sin contenido ecogénico y con un grosor de pared menor de 3 milímetros. En estas imágenes de la derecha ya vemos una vesícula, en este caso una vesícula distendida con barro biliar. Esto sería cómo se ve el barro biliar. Vemos que hay una parte anecoica de bilis normal y una parte con barro biliar, contenido espeso, que puede ser móvil cuando el paciente se mueve y un discreto engrosamiento de la pared. Y en este otro caso vemos también una vesícula distendida con una litiasis que se enclava en el infundíbulo, o sea que hace que no drene la bilis y por lo tanto es la causa principal de las colecistitis, con engrosamiento de la pared y un poquito de edema perivesicular. Entonces, ¿cuáles son los criterios ecográficos para nosotros decir que estamos ante una colecistitis aguda? Ver con litiasis o barro biliar, sobre todo una litiasis en el infundíbulo, la vesícula distendida, mayor de 10 por 4 centímetros, lo que denominamos hidrovesicular, un engrosamiento de la pared mayor de 3 milímetros, aunque esto muchas veces es inespecífico, ese hallazgo por sí solo pues no nos tiene que hacer el diagnóstico de colecistitis, porque una hepatitis o una insuficiencia cardíaca, una pancreatitis o muchas otras causas pueden causar de manera reactiva un engrosamiento de la pared. Luego también el ver edema en la pared o líquido perivesicular, como veíamos en el caso, y el Murphy ecográfico positivo. O sea, nosotros con el transductor, donde vemos la vesícula, apretamos fuerte al paciente y si el paciente se queja justo en esa zona más que en otra, pues entonces es un Murphy ecográfico positivo, otro signo que apoya el diagnóstico de colecistitis aguda. Muy bien, pasamos a otro campo, pasamos del abdomen, luego volveremos a él para ver la apendicitis y vamos al tórax también con un caso práctico. Es un varón de 76 años que tiene una disnea de un mes de evolución y una anemia de larga evolución. Entonces se le solicita en primer lugar una radiografía de tórax, donde vemos en esta proyección PA que hay una importante asimetría. En el hemitórax derecho está normal, el hemitórax izquierdo está
pues opacificado prácticamente totalmente y tiene semiología de derrame pleural, de aspecto un poquito nodular, un poquito loculado, sobre todo aquí en el lado izquierdo, y también tiene semiología de que haya atelectasia a dicho nivel. Eso lo sabemos porque si solamente hubiera derrame, el derrame hace efecto de masa y desplazaría el mediastino hacia la derecha, hacia el otro lado. Pero cuando hay un componente de atelectasia, digamos que la atelectasia atrae hacia ese mismo lado, el derrame empuja, entonces el mediastino se queda en su lugar. Por lo tanto, se ve que hay derrame, pero también un componente de atelectasia. Es muy útil en estos casos para hacer una toracocentesis, para hacer un examen de ese líquido pleural, hacerlo bajo control ecográfico. Eso se ha visto, ya demostrado en múltiples publicaciones que eso disminuye la tasa de complicaciones. Hacer una toracocentesis guiada por ecografía es mucho más seguro porque vas al sitio donde hay más líquido, donde es más accesible, donde el paciente se puede encontrar más cómodo y puedes ir viendo la aguja en todo momento. En otros casos, pues no se hace directamente guiada con ecografía, sino que se marca un punto de punción. El paciente está sentado con el brazo del lado que es el lado problema, digamos, elevado hacia arriba y entonces se busca el lugar de máxima cámara, se mide la distancia, como vemos aquí, la distancia desde la piel hasta el centro de la cámara y también el eje anteroposterior de la cámara. Pues en este caso hay una cámara de 5 centímetros y la distancia entre la piel y el centro de la cámara es de 4 centímetros. Por tanto, eso ya pues, guía al clínico, al médico de urgencias, al neumólogo, a quien sea que va a hacer la troquecentesis, a hacerlo de una manera más segura, evitando así posibles complicaciones. Este es el control. Vemos que tiene ya un tubo de drenaje, que el derrame ha disminuido de manera considerable aunque persistía una afectación de ese emitora, se le hizo un escáner donde se veía que había un poquito de derrame y que persistía un engrosamiento de la pleura en diferentes localizaciones, costal, mediastínica, diafragmática, de aspecto nodular y que incluso el paciente tenía nódulos pulmonares en los dos pulmones y lesiones focales hepáticas hipodensas que sugerían metástasis. Por lo tanto, pues el paciente al final se hizo una biopsia de esas lesiones nodulares pleurales y tenía un mesotelioma maligno. Pero bueno, aquí hemos visto otra aplicación de la ecografía, en este caso torácica, para valorar posible toracocentesis. Pasamos al siguiente caso. El caso número 4 es una mujer de 81 años que refiere a un nódulo palpable a nivel de intercuadrantes superiores de la mama izquierda. Se le realiza una mamografía izquierda, siempre se hacen dos proyecciones. Esta es la proyección medio oblicua izquierda, donde vemos, mamográficamente no tiene mucha representación, pero sí hay un discreto aumento de densidad en esta región retroareolar que produce un poquito de retracción de la piel y también se ve una adenopatía aumentada de tamaño en la axila izquierda. El nódulo palpable correspondía con este nódulo hipoecoico, heterogéneo, irregular, con márgenes, como veis, angulados, con el eje mayor anteroposterior y, aunque transmite bien el sonido, tiene criterios radiológicos de elevada sospecha. Como sabéis, los informes de imagen de la mama se clasifican mediante el sistema BIRADS, que va del 0 al 6, entonces esto sería pues, un BIRAS 4C, un BIRAS 5, un nódulo altamente sospechoso de malignidad, que ecográficamente pues, se valora muy bien, sobre todo si la lesión es palpable, pues uno va muy dirigido porque está hablando con la paciente y lo está viendo en directo. En la resonancia también tenía un comportamiento sospechoso, aquí lo vemos, en la mama izquierda, y por lo tanto se le hizo una biopsia. Ese tipo de biopsias se hacen con anestesia local, son unas biopsias que nada, se tardan 10-15 minutos. Aquí vemos la aguja, como se está disponiendo de paralela al músculo pectoral para evitar posibles daños pues, del músculo o incluso torácicos. Y vemos cómo está cogiendo muestras del nódulo a biopsia que se confirmó que era un carcinoma de mama. Estas pistolas son las que usamos para hacer este tipo de biopsias y luego en muchas ocasiones, sobre todo si sospechamos que va a haber un cáncer de mama, pues introducimos un marcador que se coloca con esta pieza, digamos, tiene una pestañita, entonces suelta por el extremo distal esta pieza de titanio y se queda marcando la lesión.
También se hizo una biopsia de la adenopatía y se dejó un coil marcador en su interior. Era un cáncer de mama ductal infiltrante con metástasis axilares. El siguiente caso es un varón joven de 23 años con un dolor izquierdo agudo, con un dolor agudo en el escroto izquierdo. Entonces vemos la ecografía también es el método de elección para valorar el testículo, el epidídimo, incluso en pacientes que tienen disfunción eréctil para hacer ecografías de pene, es la técnica de elección. En este caso vemos que el testículo izquierdo estaba un poquito aumentado de tamaño con respecto al otro lado y lo que destaca es la presencia de un aumento de la vascularización. Con la modalidad Doppler, el testículo siempre vemos vasos en su interior, pero no vemos tantos vasos, tanta vascularización como en este caso, lo que traduce inflamación, infección y lo que excluye torsión. Y vemos también cómo rodeando en la bolsa escrotal hay un líquido que se ve también muy bien en esta imagen, con septos, con múltiples tabiques, con un contenido ecogénico, o sea, no es un líquido como veíamos en la vejiga o en la vesícula, un líquido claro, anecoico, sino que es un líquido con múltiples compartimentos, con septos, es un líquido que traduce complicación, lo que llamamos piocele. Hidrocele es, si lo viéramos totalmente anecoico, como lo vemos así, con aspecto purulento, complicado, pues probablemente sea pus y es un piocele. Por lo tanto, son hallazgos que sugieren una orquitis con piocele. Además, a nivel de la cabeza del epidídimo, tenía esta zona muy pequeñita, de aproximadamente 1 centímetro, que no tenía vascularización en su interior, como ves ahí, y que sugería una pequeña zona de acceso. Por lo tanto, una orquitis, epididimitis, con una posible, con un acceso incipiente, pequeñito, a nivel de la cabeza del epidídimo. A modo de recuerdo y de especie de truco para cuando se hace una ecografía de testículo, es que siempre tenemos que empezar a valorar el testículo sano, porque hay que ajustar los parámetros de ecogenicidad, también para establecer como un estándar del tamaño, de la ecogenicidad y de la vascularización, sobre todo de la vascularización cuando estamos en el contexto de una posible torsión testicular, pues hay que empezar por el sano. Se empieza por el testículo sano, se ve cómo es, se ve el tamaño, se ve la cogenicidad, se activa la modalidad Doppler, se ve qué vascularización tiene y luego se va al lado contralateral. Entonces ya se compara, pues está más grande, está más pequeño, tiene un aumento de la vascularización, lo que sugiere infección, o no tiene vascularización y el otro sí, pues esto puede ser que se deba a una torsión y así es como se realiza la ecografía testicular. Muy bien, pasemos al caso 6. Es una mujer de 45 años que se hace TAC torácico por revisión de nódulos pulmonares. Y como hallazgo incidental, vemos en la flecha un nódulo tiroideo. Esta es la tráquea, estas son las vértebras, las clavículas, esta es la glándula tiroidea, que tiene el istmo que está justo delante de la tráquea y vemos que dependiente del nódulo tiroideo, del lóbulo tiroideo izquierdo, pues tiene este nódulo hipodenso, incluso que se sale, ¿no?, un poco de los límites del tiroides. Entonces, la prueba mejor para caracterizar los nódulos tiroideos es también la ecografía. El cuello es una región del cuerpo muy accesible, muy superficial, que se puede valorar perfectamente con una sonda de alta resolución con ecografía. ¿Qué vemos? Pues vemos, esta es la tráquea, el aire también deja mucha sombra posterior, por lo tanto pues no es valorable la luz aérea, digamos, pero si vemos el lóbulo tiroideo derecho con una ecogenicidad y un tamaño normal, el lóbulo tiroideo izquierdo también, esta es la carótida, esta es la yugular, el esternocleidomastoideo, y vemos que el nódulo, no sé si se ve muy bien, es este nódulo dependiente del lóbulo tiroideo izquierdo que se ve un poquito ovalado, o sea, parece que ha cambiado un poco la forma comparando con el estudio del escáner y tiene también algún septo en su interior. Y es compatible con una lesión quística, que probablemente el cuerpo haya reabsorbido. A veces hay quistes que pueden sangrar, se pueden complicar, se pueden infectar, aumentan de tamaño y luego poco a poco se reabsorben. Por lo tanto, era un nódulo no sospechoso. A semejanza del BIRRAS, existe un TIRRAS para el tiroides, donde pues, hay que sumar
diferentes características del nódulo, la composición, en este caso pues era un nódulo quístico, por lo tanto son 0 puntos, la ecogenicidad, anecoico, hiperecoico, hiperecoico o muy hipoecoico, en este caso pues anecoico, 0 puntos, la forma, más ancho que alto, 0 puntos, el margen si es suave, mal definido, irregular, pues también sería 0 puntos, y si tiene focos ecogénicos que suelen traducir calcificaciones. Entonces se van sumando los puntos que ha obtenido el nódulo y en función de los puntos hay una actitud u otra. Si es un BIRAS 0, como en nuestro caso, es un nódulo TIRAS 1, benigno, no hay que hacer una punción. Si se obtiene 4, 6 o más de 7 puntos, pues entonces es un nódulo sospechoso y hay que hacer una PAF para estudio citológico. Muy bien, siguiente caso es un varón de 70 años con un adenocarcinoma de colon que presenta un edema en el miembro inferior asociado a dolor. Entonces piden una ecografía para valorar posible trombosis venosa profunda. Para realizar esta prueba, pues, lo más fiable es la ecografía también. La ecografía es el método más accesible, más cómodo y que valora mejor la permeabilidad del sistema venoso profundo. Empezamos a nivel de la vena femoral común, en la ingle, y vemos que tanto la arteria como la vena son permeables, que la vena es compresible. Esto es una imagen a doble pantalla. Aquí vemos la arteria y la vena. Entonces comprimimos y si la vena se colapsa, ese es el signo más fiable de que la vena está normal. Entonces, si tú ves la vena, aprietas y esa vena junta las dos paredes, la anterior con la posterior, eso quiere decir que esa vena está permeable, que no hay ningún trombo ni que no hay nada. O sea, ese es el signo más fiable. Y luego, con la modalidad Doppler, pues activamos el modo Doppler, pues vemos que tampoco, o sea, que hay un flujo normal, permeable, fásico, que va variando con los movimientos respiratorios del paciente y que entra, pues que es un registro normal. Si seguimos abajo, ya vamos a la vena poplitea. La vena poplitea hay que poner al paciente de cúbito prono y explorar por detrás de la rodilla. Y un poco el sistema es el mismo, ver la arteria y la vena, y al comprimir la vena colapsa, eso es un signo de que está normal. Si ponemos el Doppler y el registro espectral, pues vemos también que hay un adecuado flujo, que al comprimir el gemelo la sangre retorna y va hacia proximal, entonces quiere decir que está permeable. Y lo que tenía este paciente pues era una celulitis, tenía un importante edema de partes blandas, sobre todo a nivel cutáneo y subcutáneo, con bandas de líquido, y pues era una celulitis sin signos de trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda es una prueba que se realiza bastante frecuente en el sistema, en el servicio de urgencias. Entonces tenemos la vena femoral común, luego la vena femoral profunda se va hacia adentro y sigue la vena femoral superficial, luego ya se mete por el canal de Hunter y se convierte en la vena poplitea, y luego ya tenemos los troncos infrapopliteos con las venas peroneas, tibiales posteriores y tibiales anteriores. Generalmente se valora muy fácil hasta la poplitea, luego ya cuando se trifurca pues ya es más complicado. Y luego también a nivel del brazo, pues tenemos la vena cefálica y la vena basílica, que vienen a la vena humeral, vena axilar. Aquí pues siempre tenemos un poquito de dificultad a valorar la zona de la clavícula, vena subclavia, se une con la yugular, tronco nominado y vena cava superior. Entonces todo esto pues lo intentamos valorar a veces indirectamente con la compresión, a veces indirectamente con el registro del Doppler o con maniobras de Valsalva. ¿Cómo se ve una trombosis venosa? Lo más fiable es el ver el trombo, y lo vemos cuando hay un contenido ecogénico en el interior de la vena y que nosotros apretamos y ese segmento que estamos apretando no se comprime, no se colapsa, sino que está duro, se queda fijo, ¿vale? Eso a veces hay que tener cuidado porque a veces incluso podemos nosotros desprender ese trombo a base de moverlo. O sea, se ve, vale, ahí parece que hay algo ecogénico, puede ser un flujo lento, pero si aprietas y no se colapsa, no se comprime, entonces es que está dentro del trombo y no hay que apretarlo ya más, no hay que buscarlo ya más veces, digamos. Cuando hay pérdida del flujo fásico con las maniobras de Valsalva, con las maniobras respiratorias o al apretar vemos que no hay cambio en el registro Doppler, pues ese es un signo también indirecto de que hay un trombo. Cuando no hay flujo, al poner el Doppler vemos que no hay nada de flujo, pues porque lo que estamos viendo es el trombo. O cuando hay un
de manera indirecta pues se produce un flujo, un aumento de flujo en las venas superficiales, es otro signo de trombosis. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de la vena femoral común a nivel del callado de la vena safena, como hay un contenido nodular ecogénico en su interior y el trombo, pues ahí esa región pues no se rellena de color con el Doppler. Y ya como último caso vamos a ver una sospecha de apendicitis aguda en un paciente de 44 años que acude a urgencias con dolor en fosa ilíaca y leucocitosis, y lo que vemos es en fosa ilíaca derecha con el traductor de alta resolución se suele hacer una ecografía de abdomen completa para ver si se da alguna otra causa, ver que esté todo bien, y luego ya uno se focaliza en fosa ilíaca derecha con el traductor de alta resolución. Vemos que hay una estructura que depende del ciego, ovalada, alargada, que termina en fondo de saco ciego, que tiene que mide del eje transverso más de 7 milímetros, que tiene una estructura heterogénea y que hay un poquito de signos inflamatorios de la grasa de alrededor y que por lo tanto los hallazgos pues, son compatibles con apendicitis aguda. El apéndice, como sabéis, pues lo normal es que salga de la base del ciego y se dirija hacia medial, pero bueno, puede tener múltiples localizaciones, múltiples tamaños. Hay veces que sube hacia arriba y se coloca subhepático, hay veces que va hacia atrás y se esconde ahí detrás del ciego. Y luego también está el hecho de que cuando es normal, muchas veces no lo vemos. Cuando es normal, pues mide muy poquito. A veces incluso nosotros al hacer la ecografía apretamos un poco, entonces lo colapsamos y lo dejamos de ver. Esto sería un apéndice de características normales, muy pequeñito, de 3 milímetros de eje transverso y sin signos de inflamación. En este esquema de los compañeros del hospital, que es un artículo de la revista Radiología, pues te explican cómo es la ecoestructura normal de las capas del apéndice, con la serosa, la submucosa, la muscular, y cómo esas capas, cuando está inflamado, se van alterando, se van perdiendo, se van desdibujando, hasta llegar a ver pues, una pérdida de diferenciación de las capas con una luz hipodensa en el interior y una serosa que lo recubre. Entonces estas capas con la inflamación se van desestructurando, se van perdiendo, se van viendo diferente. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos en ecografía? Que en el eje transverso que hemos visto antes mida 7 milímetros o más y no sea compresible. O sea, lo que veíamos antes, al hacer una ecografía normal del apéndice, tú mismo a veces lo comprimes y lo dejas de ver. Cuando está inflamado, eso no se comprime, está inflamado, entonces tú por mucho que aprietes, no es compresible. Cuando pierde las capas que hemos dicho. Cuando hay un aumento en el Doppler, tú pones el Doppler color y ahí se ve que hay un aumento de la vascularización por esos signos inflamatorios. Y la grasa de alrededor está hiperecogénica, está inflamada y se suele ver cuando está inflamada la grasa, la afectación de partes blandas adyacentes es hiperecogenicidad. Como truco, cuando vemos gas en el apéndice, eso es que el apéndice está normal. Un apéndice que esté inflamado no tiene gas en su interior, se ha inflamado y no permite que el gas pase ahí. Y luego, el apendicolito, cuando vemos un calcio en el apendicolito, o sea, en el apéndice, que se denomina apendicolito, eso es un dato más que apoya el diagnóstico de apendicitis, aunque no es patognomónico. O sea, no quiere decir que si vemos un apendicolito vemos un calcio en el apéndice y ya vaya a ser una apendicitis, pero sí es un dato más que nos apoya a ese diagnóstico. Luego, este paciente, por ejemplo, pues era un paciente que se veía el apéndice a nivel proximal, pero luego a nivel distal había una zona hiperecogénica, no se acababa de ver bien, y lo que tenía era varios apendicolitos, como vemos aquí, y asociaba signos inflamatorios, o sea, que era una apendicitis con apendicolitos, que hubo que verlo con el escáner porque la ecografía al final pues planteaba las dudas. Pero para una sospecha de apendicitis también la prueba Princeps es la ecografía. Entonces, bueno, pues todo esto y mucho más lo vamos a poder ver en el máster de imagen y ecografía. La radiología es una parte de la medicina que ha evolucionado un montón, que últimamente pues con todos los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, pues está en constante desarrollo y pues yo considero que no solo los radiólogos tenemos que estar un poco atentos a esto y actualizándonos, sino que el resto de especialidades también. En el máster hay clases teóricas que engloban todo lo que es la imagen, bases físicas, radiología torácica, radiología de urgencias y del paciente politraumatizado,
radiología de abdomen, neuroimagen, radiología ósea, imagen de la mujer, radiología pediátrica y procedimientos intervencionistas básicos. Y luego tenemos la parte de la ecografía, que es la de mayor volumen. Hay 25 horas de clases teóricas impartidas por radiólogos y luego hay también 20 horas de prácticas con ecógrafo en la academia. O sea, venís a la academia y con un radiólogo se hacen prácticas con ecógrafos, que son además de ecógrafos de última generación súper buenos, con modelos. Y entonces, pues tenéis la oportunidad de hacer ecografías, toquetear todos los botones, ver las indicaciones, qué traductor se usa, qué traductor no, cómo se hace, qué tengo que ver, qué tengo que buscar. Luego, además, pues, unos seminarios prácticos online, tutorías personalizadas y un trabajo fin de máster que estéis totalmente acompañados y que es un trabajo que intentamos que sea lo menos engorroso posible. Así que nada, este es el enlace donde podéis ver más información y, y esto es todo.